orientado únicamente a ganar las elecciones. Pero fuera de eso, no hay una oposición, por ejemplo, a lo largo de toda una etapa de gobierno. Los activistas tratan de conquistar nuevos adeptos a través del voto de castigo, del voto duro, señalando las deficiencias del gobierno anterior, y así es que se han sucedido los partidos tradicionales, únicamente porque se utilizan muchas veces como campaña política los fracasos del anterior gobierno, y entonces se presenta como una alternativa y hemos visto que no es así. Yo creo que ante este escenario el bipartidismo debe aprender lecciones, debe sacar lecciones. No hay formación, ni identidad ideológica, no hay formación democrática, no hay formación de liderazgo, creo, dentro de los partidos tradicionales. Así que yo creo que estamos ante un escenario muy interesante y así lo reflejan las actuales encuestas. Sergio Vélez. Buenas noches, Carlos. Placer tenerte acá. Hermes, licenciado Mora. Todavía estoy adaptándome a decirle licenciado porque sí, lo de padre es esta misma sensación que tenemos nosotros con los partidos. Tenemos que entender una cosa. Las lecturas actuales que tenemos nosotros con las condiciones de los partidos cambiaron totalmente desde un concepto que nosotros no nos gusta utilizar, pero que sí lo vivimos y se llama la polarización. Cuando hablamos de polarización estamos hablando de dos figuras que se están alternando en la condición del poder, y eso nos ha venido pasando con una dinámica que se seguía hasta cierto momento, dos periodos liberales, un periodo nacionalista, y esa alternancia del poder se vino y se dio hasta que fragmentamos un punto en el cual este tipo de situaciones nos lleva a nosotros a que esa alternancia de poder se convirtió en una alternancia de mando. Se introducen algunos conceptos que, por decirlo así, vierten a una realidad que no estábamos acostumbrados. El populismo, con el cual entra el presidente Manuel Zelaya Rosales, cambia la óptica de muchas de las personas que, si bien es cierto, están en el rango de lo que a nosotros nos denominan un nivel de pobreza, encontraron en él una esperanza política. ¿Por qué? Porque él empezó a ver de que desde el momento en que toma el poder, llega con sombrero, llega con botas. O sea, la gente nunca estuvo acostumbrada a salirse del protocolo de una investidura de tal magnitud como ser presidente de la República. Y esto marca un cambio. Desde ahí la gente que empieza a identificar está haciendo las cosas diferentes. Para bien o para mal, entendamos que salía del esquema. Ahora, sumado a esto, llega un momento en que muchos de nosotros creíamos que era lo correcto, acercarse a las masas, ¿verdad? Llevar a ese concepto de necesidad no solamente la palabra, sino la esperanza. Y vemos que se dieron algunos argumentos fuertes en el gobierno del presidente Zelaya, manifestando el hecho de que a los empleados domésticos, por ejemplo, le dio lo del seguro social, el aumento a su salario, pero en algún momento él perdió el norte y empezó a orientar su condición de una actividad liberal como presidente a una tendencia socialista. Y si entendemos esta situación, para nosotros ha sido un tabú hablar de socialismo, hablar de izquierdismo. Hemos visto de que nuestro país vecino, El Salvador, tuvo apoyo de Estados Unidos, creo que lo suficiente para haber pagado la deuda externa que nosotros tenemos en aquellos dorados años de los 80, y lo cual nos llevó a nosotros a pensar que el izquierdismo no era una opción en Honduras. Y por eso los partidos que han sido de una tendencia izquierda han sido minoritarios en el concepto de ese bipartidismo que ha alternado el poder. Si caemos hoy en día con los fenómenos que acaban de ocurrir en las elecciones o en la situación que se dio el 28 de junio, de ese momento se parte la historia. Porque ese bipartidismo está viendo el nacimiento de una nueva corriente de personas que consideran oportuno la disidencia política, pero no ideológica. Porque lo que es libre, simple y sencillamente, es una extensión, para mí ver, del liberalismo, ¿sí?, conservador, a otra cosa.
no lo puedo denominar porque yo escucho mucha argumentación, pero poca ideología. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, vacío. Ahora, Salvador Nasralla, el general Romeo Vázquez, también encuentran la posibilidad de ese momento histórico que nosotros tenemos para pretender saltar, uno, con el tema de que tiene que llegar alguien con la condición de fuerza a tomar decisiones, que es la condición del general Romeo Vázquez, que aún, y yo le digo general porque en un momento me lo expresó y me dijo, licenciado Romeo, le dije, no, dígame general. O sea, es una condición que el hombre tiene todavía esa situación. Él ya está en retiro, él pasó a ser un ciudadano más, pero a él le gusta que le digan general. Quiere seguir siendo general. O sea, y esa es una condición que, bueno, que puede que a muchos les gusta cuando piensan en Tiburcio Carías Andino. Sí, o sea, todo el mundo dice el general Tiburcio Carías, o sea, un tiempo de paz y que todo el mundo dormía con las puertas abiertas. Pero yo no sé cuántos se van a atrever llegando un general a dormir con las puertas abiertas. O sea, son dos tipos de lecturas. Pero encontramos un Salvador Nasralla, por ejemplo, que empieza a tocar el tema anticorrupción y que parte de lo que a mí no me gusta es que dice que los que no están con él somos corruptos. Entonces, es una ofensa bajo una ideología de algo que se conoce, pues no somos el único país que lo comete, la corrupción, pero que creemos que todas esas dinámicas juntas nos están diciendo que los partidos tradicionales tienen en mucho que pensar. Los partidos pequeños, lastimosamente, con todo su tiempo de existencia, no han logrado los arrastres que tuvo, por ejemplo, Libre en estas elecciones internas. Y puede que para muchos no sea representativo, pero la suma de Libre más la condición liberal hubieran aplastado esa masiva gente que llegó del Partido Nacional a demostrar con voto que también están fuertes. Que creo que van a ser temas que vamos a poder ir analizando. Lo que sí es cierto es que este proceso general del 2013, del 24 de noviembre, va a ser totalmente diferente. Creo que estamos a puertas de encontrarnos un Congreso Nacional que va a ser dirigido por alguien o por una institución política que no pertenece al gobierno, donde para tomar decisiones en el Congreso Nacional van a haber enormes cabildeos porque percibo de que nadie va a poder tener la mayoría necesaria para poder inclinar la balanza hacia determinados momentos. ¿Estará preparado Honduras ya para en realidad tener un verdadero gobierno democrático? Para poder comenzar a utilizar estas figuras. En el Poder Ejecutivo manda uno, en el Poder Legislativo tiene el poder otro, y de esta forma poder tener decisiones equilibradas en nuestro país. ¿O vamos a seguir manteniendo esa línea de que el mismo partido político que gobierna el Ejecutivo gobierne el Legislativo y nos encontramos en un caos como el que vivimos ahorita? En el actual gobierno, hemos visto una centralización en la toma del poder, en la toma de decisiones, que usted pues obviamente lo sabe mucho más que nosotros porque está dentro del Congreso Nacional, en donde la mayor parte de las decisiones que se han tomado en el Congreso han contado con casi un promedio de 100 votos de los 128 votos de los diputados. El próximo Congreso, sin duda alguna, el próximo gobierno que se instale, no va a tener esa centralización del poder en el sentido de que va a existir un diálogo permanente y constante entre dos poderes políticos, entre el Congreso Nacional y entre el Poder Ejecutivo. El próximo gobierno va a ser un gobierno hasta cierto grado dividido, en el sentido de que va a haber, por un lado, se va a anticipar, a raíz de estos análisis, se anticipa que van a desaparecer, por lo menos de los 9 partidos políticos que están actualmente, van a desaparecer 3 partidos políticos en ese proceso, porque no van a alcanzar la mayoría de votos suficientes para poder ubicar a un diputado en el próximo Congreso. Sin embargo, los 71 diputados que tiene actualmente el Partido Nacional van a dejar de ser 71 en el próximo Congreso porque se van a sumar diputados de otras corrientes de los partidos emergentes, y obviamente eso va a permitir que exista mayor discrecionalidad a la hora de poder instalar el próximo Congreso, porque van a ser sin duda alguna rondas de negociaciones tal y como lo sucedió en la Asamblea Nacional Legislativa en El Salvador, cuando Arena no logró alcanzar la mayoría de votos dentro de la Asamblea Nacional, que incluso 5 años después eso le produjo una crisis, hace aproximadamente un año le produjo una crisis interna en el Congreso de El Salvador. El próximo gobierno de Honduras va a ser un gobierno en ese sentido bastante separado, va a haber un divorcio
¿Por qué? Porque no va a existir un mecanismo de comunicación entre los dos poderes a raíz de los diputados que se van a sumar de los otros partidos políticos. Entonces vemos nosotros que eso va a suceder en el próximo gobierno. A distancia, en 2, 3 procesos electorales en el futuro, si nosotros seguimos las reglas de juego que nos acaba de describir Nicolás de Maquiavelo en su famosa obra El Príncipe, vemos nosotros que ese es un diagnóstico real que siempre va a permanecer constante a raíz del tiempo de cuál es el manejo de los asuntos de la política. Y no se descarta que después de este proceso electoral de noviembre, en los 2 próximos procesos electorales, puede existir una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libre o entre otro partido político para poder llegar al poder. ¿Por qué? Porque van a entender. Recuerde usted que en este conservadurismo político, la democracia cristiana durante 20 años nunca había llegado al poder y lo hizo a través de las alianzas con los partidos tradicionales, con los partidos, en este caso Liberal y Partido Nacional, y eso ubicó a la democracia cristiana en un estatus de poder que ha pasado desapercibido por la mayor parte de los analistas, pero que han estado 12 años en el poder del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, en el sentido de que puede ser que sus líderes han saltado de ministro en ministro, de gobierno en gobierno, y eso ha pasado desapercibido. Entonces vemos nosotros que estos partidos han entendido verdaderamente cuál es el juego de la política. Padre Jesús Mora, de repente a uno le gustaría tener la lectura perfecta de lo que va a ocurrir, pero es bien difícil. Y estamos a 6 meses del proceso electoral, muchos andan emocionados por su posición en las encuestas, pero en 6 meses pueden ocurrir muchas cosas y en el futuro reciente lo hemos vivido. Dando el análisis de lo que nos hablaba el abogado Hermes Rivera, Ávila, ¿se podría dar la situación que en este proceso general, de repente el bipartidismo se vea debilitado? No desaparece porque va a alcanzar escaños en el Congreso Nacional de la República, va a alcanzar municipalidades y una cantidad de votos que le van a permitir mantenerse como fuerzas políticas. Van a desaparecer algunos partidos políticos. ¿Será que ese va a ser el tiempo necesario para que el bipartidismo recomience a recomodar piezas y nuevamente se ponga en la palestra pública, en la palestra política nuevamente? ¿Se visualiza de esa forma o visualizamos todavía un bipartidismo que va a llegar al poder? Yo creo que todavía el bipartidismo se encuentra condicionado por su arrogancia y su prepotencia. No, ni siquiera piensa en un escenario distinto. Está tan seguro de sí el bipartidismo de que va a alcanzar todos los puestos todos los cargos de elección popular que le es imposible. Es decir, existe ese condicionamiento. Se ha caracterizado por la prepotencia, por la arrogancia y recientemente por el cinismo, creo, en las decisiones políticas. Así que yo creo que esa prepotencia y esa arrogancia no le permite hasta el momento visualizar los reales deseos de la población. Se trata de explotar, como en la campaña pasada, seguridad, el tema del desempleo, el tema de la educación, el tema de la salud. Pero yo creo que hay un tema que los actuales partidos, cualquier partido, no solamente puede explotar, yo creo que con honestidad debería integrar, y es el adesentamiento de la política. Aquí las figuras políticas han caído estrepitosamente, el nivel de percepción, la gente, el nivel de percepción que tiene es negativo. Yo por eso traía este sondeo de opinión pública que fue hecho por el equipo de reflexión, de investigación y comunicación, en donde ante la encuesta, una encuesta seria, porque la realizan junto a la UCA de El Salvador, este sondeo de opinión señala... Lo hicieron los jesuitas, ¿verdad? Lo hicieron los jesuitas y señala que el porcentaje que tiene sobre el nivel de corrupción que existe en los partidos políticos, o más bien la imagen negativa, es de un 84% en la clase política. Incluso la iglesia evangélica, la iglesia católica, que antes aparecía con una aceptación de un 80%, ha decaído con un 44%. Entonces las instituciones han perdido credibilidad, se han deslegitimado por sí mismas, se han deslegitimado por las acciones que hemos visto. Entonces yo creo que adecentar la política me parece una estrategia y una necesidad, ambas cosas. Los partidos políticos creo que si quieren lograr recuperar la confianza, deben comenzar por hacer pactos sociales,
pactos que respeten. Y la ética dentro de la política es muy necesaria. ¿Por qué? Porque las actuales figuras políticas, lo hemos